Buenos días, compañeros, compañeras. Espero que estén abrigados en este frío día de viernes. Hoy nos toca la tercera clase que corresponde a programación en MATLAB. Y bueno, ya vimos un poquito de cómo es que se harían las cosas programando, ¿verdad? Una instrucción que dimos es hacer los diagramas de flujo con toda la nomenclatura que necesitamos y más bien que esto ya lo hicimos en MATLAB, ¿verdad? Todo esto está en MATLAB, ya lo hemos hecho. ¿Qué es lo que falta? Bueno, ejemplos más bonitos. ¿Por qué? Solo hicimos un ejemplo ayer. El día de hoy vamos a ver directamente ya. No es la introducción en programación, sino es programación en MATLAB. Y vamos a ver manejo de gráficas. Eso es muy importante porque vamos a tener que sí o sí sacar gráficas. Entonces, a ver, vamos a empezar con un ejercicio relativamente sencillo, que es una variante de un problema del libro de Nieves y Domínguez. Y nos dice que el factor de fricción F para pseudoplásticos es este. Y tenemos que realizar la representación gráfica para esta función para un Reynolds de 6000, 7000, 8000 cuando n es 0,4. ¿Sí? Ahora, vamos a aprender a guardar una función y también vamos a ver cómo es que se hace una función anónima. Pero más que nada, la forma general que es guardar las funciones. ¿Sí? Lo primero que necesito, al igual que métodos numéricos, como lo vimos hace varios semestres, es despejar esto. Yo no puedo tener esta función para graficarla de esta manera. ¿Por qué? Porque está en forma implícita. Así es que yo necesito despejar e igualar a cero. Vale decir que tengo que lograr una forma como los recordamos antes y es igual a f de x. Pero en la realidad, cuando tocamos todos estos fenómenos físicos, químicos y de transformación, no vamos a ver simplemente x o y, sino que vamos a encontrar f, n, r, e, y ya sabemos que es el factor de fricción, el número de Reynolds y un factor propio de los pseudoplásticos para la ecuación. Entonces, la idea es esta, despejar. Y generalmente, y para no recordarlo, esto nos lo muestran igual a cero. O sea que yo tengo que despejar esto de alguna manera y igualarlo a cero. Forma fácil. Bueno, todo esto lo paso a restar y eso ya está igualado a cero. ¿Sí? Forma difícil, cualquier otra que se les ocurra. Porque alguien puede decir, ya, yo voy a pasar esta f a multiplicar a todo y el 1 a restar, listo. Sirve. Pero traten de facilitarse ustedes, no lo compliquen más de lo que debería ser. Entonces la idea es que yo voy a introducir esto. ¿Por qué? Yo conozco los valores de, miren, y voy a colorear. Reynolds de 6000 a 8000 y lo voy a poner en un color azul. ¿Dónde está Reynolds en esta ecuación? Está acá. ¿Dónde está n? N voy a colorearlo de verde. Y acá n está acá, que está elevado a la 0,75, n está elevado a la 1,2 y acá está como exponente, como potencia de f. Entonces, ¿qué es lo que yo no conozco? No conozco f, ¿verdad? No conozco f. Entonces, f es básicamente mi x, la variable independiente, la que tengo que representar gráficamente, ¿sí? En ese sentido es que tengo que poner toda esta función en MATLAB y de alguna manera hacer que lo represente, ¿sí? A ver, vamos a ir al MATLAB.
Acá están los programas que hicimos el día de ayer. Y bueno, pues vamos a cerrar todos estos y vamos a crear uno nuevo. ¿Qué va a ser? Función pseudoplásticos. ¿Sí? Ahora, les voy a enseñar una manera en la que vamos a programar. Una, porque hay muchas. La función, como yo quiero usarla varias veces, no la voy a ir introduciendo a mano cada vez que tenga que usarla, sino quiero hacerlo recurrente. Voy a crear una función dentro de una función. ¿Está bien? Miren la jerarquía. Acá nos ofrece este botoncito de suma y resta para poder contraer y expandir. Entonces, yo puedo bautizar a la función como yo quiera. Y es una función f mayúscula de f minúscula, le diré. ¿Sí? Donde voy a necesitar los valores de... a ver, vamos a introducir directamente el resultado, que es la ecuación, mejor dicho. F despejamos y esto es 4 sobre n elevado a la 0,75. N elevado a la 0,75. Todo esto está multiplicado por el logaritmo de base 10. ¿Por qué de base 10? Porque nosotros lo escribimos log y suponemos que es en base 10. Pero el MATLAB emplea log 10 para este efecto. Acá se multiplica el Reynolds por cada valor de f. Y este f está elevado a 1 menos 0.5 de n. 1 menos 0.5 por n. Y al final, esto es 0.4 dividido entre n elevado a 1.2. Menos 1 sobre f igual a 0. Este igual a 0 ya no se pone. Entonces, esta es la manera de introducir. Ah, pero yo no conozco los valores. Porque ¿dónde está Reynolds? Ahorita no sé dónde está Reynolds. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a aprender una forma y para el siguiente ejercicio y los siguientes días vamos a hacer las demás formas. ¿Está bien? Una forma es emplear variables globales. En ese caso, yo puedo decir que n es igual a, el problema nos dice 0,4. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? N, que lo estoy señalando ahí, está coloreado. Está coloreado con un color aguamarina. Bueno, yo puedo poner que este número de Reynolds va a ser 6.000, 7.000 y 8.000. ¿Por qué estoy poniendo esto? Ahorita vamos a ver, porque esta es una forma. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguien se ha perdido? Por favor, dígame algo. No solo escapen. Es broma, sé que la conexión es inestable en algunos lugares y momentos, así es que no se preocupen. Pero si tienen dudas, por favor avísenme. Parece que no hay dudas por ahora. Entonces, a ver. Si yo quiero graficar, ¿qué vamos a usar? Plot con X y Y. O sea que yo tengo que lograr algún valor de X y algún valor de Y. ¿Cómo voy a hacer eso? Los valores de X son los de la variable independiente, o sea que yo escojo el rango en el que va a funcionar. Vale decir que yo puedo decir que va desde 1 hasta 2. Listo. Pero sabemos el valor de f que tiene que tener otro tipo de cantidad. Entonces lleva a ser una consecuencia de x. Ok. ¿Qué voy a hacer? Yo puedo decir for y hacer lo siguiente. A ver, yo quiero que f vaya. A ver, un mensaje en el chat. Ojo que esto
es una forma. Yo estoy guardando a propósito NRE, número de Reynolds, por decirlo así. Y esto va a ser Reynolds. ¿Por qué? Porque como me pide 3, no puedo solamente guardar uno y tampoco voy a poder guardarlo como vector debido a que estas operaciones van a ser operaciones vectoriales y escalares combinadas. Ahora, para el f yo puedo empezar de 1 exponente a la menos 4 hasta, no sé, 0,5 digamos. Pero cada 1 exponente a la menos 1, menos 2. Ok, entonces miren que el programa nos permite y nos da esta opción de contraer todo lo que estamos haciendo porque está bien delimitado. Si yo me equivoco en la delimitación, por ejemplo, si no pongo este end, el programa no sabe necesariamente qué va a contraer. Sabe que no tiene que meterse con esta función, pero está conflictuando. Así es que hay que tener cuidado. Ahora, voy a graficar. Yo voy a hacer lo siguiente. Si yo quisiera graficar, y vamos a hacer eso para empezar, nos estamos escapando muy rápido. Si yo quiero graficar solo para uno, es fácil. Pongo Reynolds 6000 y ya sé que tengo mi F, por lo tanto, voy a ir llenando un vector vacío que yo voy a designar como vector Y, digamos. Es una forma. Si es complicada, ya vamos a ir viendo otras. El vector Y va a ser igual a el mismo vector Y. Ups. Oh, no. Al mismo vector Y seguido de lo que sea que vayamos a calcular. Entonces yo tengo que calcular algo. Pondremos un Y es igual a la función de f minúscula. Entonces este vector Y se va a ir aumentando con los valores de Y. Ah, pero ¿y dónde está lo del X? Bueno, pues en ese caso, y como hemos hecho ayer, podemos crear también un vector vacío X y decidir algo parecido. Que el vector X se va a llenar con los valores de f, ¿sí? ¿Por qué se va a llenar con los valores de f? Porque es la variable independiente. ¿Y qué valores va a ir tomando? 1 por 10 a la menos 4 y se va a ir subiendo de esta cantidad de cada céntimo en cada céntimo. O si yo quiero le voy a dar una cantidad. Ya saben que podría poner lo siguiente. Linspace desde 1 exponente a la menos 4 hasta 0,5 y una cantidad, yo quiero 15 valores, se generan 15 valores. ¿Ok? En ese caso, solamente estamos haciendo, solo para Reynolds, para un valor de Reynolds. Primero haremos para uno, luego vamos a ver cómo hacemos para los tres y que los tres salgan en la misma gráfica. Ok, entonces cuando termine este ciclo iterativo for, tiene que existir el vector X y el vector Y que tengan todos los valores necesarios para graficar, ¿verdad? Y simplemente tendría que poner vector X y vector Y. Y para que quede más bonito le vamos a activar el grid, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos. Si intento ejecutar me va a aparecer, tiene que guardar, guardo. Y si ejecuto, me tiene que aparecer una gráfica. Entonces, a ver, les comparto la gráfica. ¿Dónde está? Ahí está. Medio desastroso para los primeros valores, ¿no? Si nos pasamos de este valor que es 0,10 de un céntimo, medio que va a ir mejor.
Así es que estos valores que están en negativo no son tan útiles que digamos. ¿Sí? Habiendo visto esta gráfica, lo que vamos a hacer es ajustar un poco los valores. O sea que de 0.01 hasta 0.05. De esta manera. Para el mismo valor de Reynolds, ya nos va a dar algo un poco más decente, como pueden ver. Miren. ¿Qué es lo que representa todo esto? Porque tiene algún significado. No es que simplemente se veía feo y por eso lo tengo que ignorar, ¿verdad? ¿Qué representa todo esto? ¿Qué representa este comportamiento? Quiere decir que si yo le doy un valor de f, estoy obteniendo un resultado de acuerdo a la ecuación. Es decir, dominio y rango, ¿verdad? X y la imagen en Y. Este Y tendría que ser 0 para el valor exacto. Y lo que representa es que, y miren, le voy a dar un zoom acá. Si nos acercamos a lo que es Y igual a 0, esta intersección con el 0 nos da el valor exacto de lo que debería ser f para resolver la ecuación, o lo que se conoce como raíz. Y ese va a ser el primer tema que vamos a ver en el avance teórico con el docente y también conmigo. Así es que la representación, mejor dicho, de todo esto que hemos escrito es simplemente el hecho de que va a generar las gráficas. Una gráfica para 6000 y de esa gráfica yo puedo más o menos aproximar el valor de lo que tendría que ser la solución de f. Eso es lo que se conoce como el método gráfico. Y nosotros vamos a aprender a calcular todo esto. Hasta acá, por favor. ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien necesita que repita algo? Díganme, por favor. Parece que no. Me alegra mucho. Ahora el problema es cómo voy a hacer para diferentes valores de Reynolds. Ya. Hay varias formas. Les enseñaré la más sencillita para hacer bivariables. ¿Sí? Hasta aquí hemos entendido. Pero ¿qué tal si es que yo hago lo siguiente? Yo quiero que mi función dependa de dos valores. ¿Sí? Yo estoy cambiando esto. Acá, miren, f, lo que yo he escrito como una función, ahora es una función, pero de dos variables. O sea que cuando yo quiera usar esta función f mayúscula, tengo que poner primero el número de Reynolds y luego el f. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer de la siguiente manera. Todo este procedimiento que me ha servido para generar los vectores de X y de Y en cada uno de estos, se puede generalizar y decir que vamos a hacer otro for. ¿Por qué otro for? Porque hay tres valores. Y este for, en ese caso, va a contemplar a Reynolds y va a decir que son 6000, 7000 y 8000. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. Estoy estableciendo un vector y lo que va a hacer es ir de elemento a elemento. Primero va a ser para 6000. Concluye todo este ciclo for de adentro y va a ser para 7000. Concluye el ciclo for, va a ser para 8000. Pero las gráficas las vamos a mover un poco. Les vamos a poner todo esto, pero vamos a activar el hold on.
Hold on quiere decir que yo puedo superponer gráficas sobre gráficas sobre gráficas. ¿Sí? Entonces, al final tendré que poner la leyenda, porque van a haber 3 gráficas. Y en ese caso tendré que poner Reynolds igual a 6000, Reynolds igual a 7000 y Reynolds igual a 8000. Entonces, a ver, ¿qué es lo que saldrá? Veremos. Lo guardo, lo ejecuto y qué bonito. Miren, que dice no hay suficientes argumentos de entrada. Error en la línea 15, error en la línea 7. Bueno, hay que revisar eso. 5 y 7. Es que esto es incongruente, miren. Acá me dice que una función f se define con 2 variables, con Reynolds y con f. Pero cuando yo la estoy usando, solamente pongo una. Eso está mal, ¿verdad? Entonces tendré que poner Reynolds, f. ¿Por qué? Porque mi función yo la he definido de esta manera. Incluso puedo ponerle n si quiero, pero como no lo estamos variando n, está bien. A ver, con este pequeño cambio, ¿será que funciona todo? Veamos. Yo creo que no, pero bueno. Mi único cambio, y vamos a ver que no va a funcionar, es lo siguiente. Ejecuto. Ah, salió algo. Se los muestro. Ahí está. De que sale algo, sale algo. Pero de que se distinguen porque miren en la leyenda está azul, rojo y amarillo, pero aquí solo veo todo amarillo. Algo está fallando. Y ahorita les digo qué es lo que está fallando. Vamos a cambiar al código. Lo que pasa es que todo esta creación de vectores tendría que darse dentro del ciclo iterativo. ¿Por qué? Por la forma de representar los valores. Al final solo se estaba representando como 1 y no nos conviene. Mientras que si incluimos todo esto acá dentro de los vectores, cuando haga para 6000 está creando los 2 vectores vacíos. Va a llenarlos de esta manera, los va a graficar y va a volver, va a tomar el valor de 7000, va a vaciar los vectores x, y, va a volver a llenarlos, los va a usar para graficar, va a volver al 8000 y va a repetir el proceso hasta concluir y recién va a rotular lo que sea que esté graficado. Por eso es que yo voy a incluirlo esto aquí adentro, no afuera, sino estaría acumulando por demás. ¿Sí? Si ejecuto, ahora van a ver, les voy a compartir la pantalla. Es esto. Ya. Medio que sí, parece que sí hay 3. A ver, veremos. Vamos a darle suma a cualquier punto. Vamos a acercarnos un poquito. Miren. Sí había habido 3 líneas y que están separadas una miseria, ¿verdad? Pero sí existen 3 líneas. Ah, qué bueno. Pero alguien me va a decir, pero ¿por qué se ve tan feo? Estas son solo rectas. Sí, son rectas de una céntima de diferencia en el eje X. Entonces, si quiero que se vea más fina mi gráfica, yo puedo decir que no va a ser una céntima, sino una milésima o una 10 milésima. Este espacio de separación. Bueno, ¿puedo cambiar eso? Claro que puedo. ¿Cómo tengo que cambiar el espacio de todo esto? Acá, ¿verdad? Yo puedo ponerle 10 a la menos 4. Y ya no va a ser 0.01, sino va a ser 0.0001. Lo ejecuto y la gráfica que obtengo es la siguiente. Es esta y se ve más finita.
pero con el zoom vamos a verlo. Zoom, 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 zoom. Miren, ya no parecen rectas, ¿verdad? Son curvas sólidas. Porque simplemente entre este espacio y el siguiente sí existe una recta. Pero lo que nos importa es esta partecita. Yo necesito conocer estos valores porque estos valores nos van a definir las raíces, es decir, el valor de f que debería yo tener para que se cumpla la ecuación de Ostwald de Wade. Entonces, es así como vamos a ir calculando. Aquí por aproximación podemos decir que, por ejemplo, para el amarillo que corresponde a 8000 de Reynolds, será 0.467. Para el rojo que es de Reynolds 7000, su aproximación es 0.04764, digamos. Y para el de 6000, el Reynolds estará igual 0.0487 aproximadamente. Listo. Entonces, por ahora, ¿alguien tiene alguna duda respecto a esta gráfica y por qué hemos hecho? Y si es que se puede hacer más fácil o más difícil. A ver, ¿quiénes entraron recién? Alejandra, Jimena, Daniela, Fabiola, Jorge, Lady, Nieves, Naira. Ok. Para los que han entrado un poquito tarde, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos en la clase número 3, que es programación en MATLAB y manejo de gráficas. Lo que nos importa en esta ocasión es manejar las gráficas. Y para eso vamos a emplear este enunciado que nos da una ecuación que sirve para el factor de fricción para los pseudoplásticos. Este modelo va a tener los siguientes valores. Nos dice que realicemos la representación gráfica de esta función para un Reynolds de 6000, 7000, 8000 cuando n04. Y acá yo lo he vinculado con los colores. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es cuál. Entonces, para mí, yo necesito lograr una función de x igual a 0. Y eso lo voy a lograr despejando cualquiera de los miembros hacia el otro. Y todo esto vale o representa la imagen del dominio. Entonces, si tenemos algún valor de x, que en nuestro caso llega a ser f minúscula, evaluándolo en la función, yo puedo obtener y. Y cuando coincida con el 0, esto se denomina raíz de la ecuación. Si tenemos más valores de Reynolds, bueno, podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos un número bien limitado de Reynolds. En lugar de poner simplemente esto, yo puedo poner que vaya desde 1000, cada 1000 hasta 1.000.000. Ahí está. Y si yo quiero que sean valores en específico, lo pongo así entre corchetes. Pero si yo no quiero que estén o quiero que sean homogéneamente espaciados, puedo usar linspace. Esto es lo que nos va a permitir variar. ¿Sí? La única recomendación que les he hecho es que los vectores x, y, que nos van a servir como referencia en este caso para graficar con el plot, los estoy creando antes del cálculo de y, que es y, la imagen que estamos obteniendo de la función. Y todo eso está en el for. Con este for estoy calculando absolutamente todo. Entonces yo creo los vectores vacíos antes de eso. ¿Para qué?
para que cuando se calcule y se llenen los vectores, los grafico, vuelve al ciclo iterativo y toma otro valor de Reynolds, vacía los vectores, vuelve a llenarlos, los grafica y vuelve a tomar cualquier otro valor de Reynolds. Es para eso, ¿sí? ¿Parece complicado? Sí, pero nos vamos a ir acostumbrando un poco. No hay que tenerle miedo, solamente paciencia. Es para eso que ponemos estos datos de Reynolds. Si queremos más, ponemos más, de cualquier manera que se nos ocurra. ¿Alguien tiene alguna otra consulta respecto a este programa? ¿Se puede hacer de otra manera? Claro que se puede. Estas son funciones declaradas. Yo puedo hacer una función anónima. Una función anónima no requiere almacenarse de esta manera, sino que existe, es volátil y, bueno, solo está en el espacio que se la confina y tiene una llamada anónima con el uso de puntero. Pero, bueno, eso lo vamos a ver en otro ejemplo posteriormente. Hay una duda en el chat, a ver. Y si quiero hacer con while. Buena pregunta. Haremos la modificación de este programa. Yo lo voy a copiar, ¿por qué? Porque es más fácil. Y lo voy a pegar, pero le voy a cambiar el nombre. Quiero que sea pseudoplásticos-1. Y si hago con while, puedo cambiar uno o dos o los dos for. Con while, lo único que tenemos que hacer es que, aquí lo voy a escribir, while, en lugar de todo esto, puedo poner f sea menor a 0,5. Menor o igual a 0,5. Mientras esto sea menor o igual a 0,5 voy a hacer exactamente lo mismo, pero yo necesito cambiar mi f al final. ¿Por qué? Tengo que poner el incremento que va a recibir de esta manera. Y el f tiene que existir desde un principio, así. Eso es para modificar este for y después todo persiste. ¿Está bien? ¿Qué estamos cambiando? La existencia de f desde un principio porque tiene que tener un valor previa evaluación del ciclo iterativo mientras. ¿Por qué? Porque es una condición. Y tiene que tener su incremento porque de alguna manera se tiene que modificar hasta que se alcance o sobrepase la condición para poder avanzar. ¿Sí? Y si yo quiero esto, bueno, hago lo propio. Vamos a bloquearlo y vamos a decir que Reynolds es de 6000. Y digo mientras mi Reynolds sea menor o igual a 8000, voy a hacer todo esto, pero al final de todo y antes de su end, digo que Reynolds es igual a Reynolds más 1000. Ya está. O sea que si entre con 6000 y digo mientras sea menor o igual a 8000, voy a seguir haciendo esto. Todo esto. Y cuando acabe todo, le voy a subir 1000. Ya no va a ser 6, va a ser 7. ¿Sigue cumpliendo? Bueno, sigo haciéndolo. Entonces, la gráfica tiene que salirme igual y no tendría que presentar ningún error. ¿Verdad? Lo guardo, me va a pedir guardar sobre plásticos 1. Ejecuto y les comparto la gráfica. Esta es la gráfica. Salió la misma, con los mismos indicadores. Reynolds de 6000 en azul, 7000 en rojo y en amarillo el de 8000. Así es que, como ven, no es tan difícil cambiar entre los dos ciclos iterativos. Solamente, y como hemos establecido el día de ayer, el ciclo mientras es un ciclo manual.
¿Por qué? Porque yo tengo que declarar la variable que está en la condición, tengo que poner la condición y tengo que poner la forma en la que se va a incrementar o modificar esta variable de control. Así es que esa es la única pequeña gran diferencia. Y cualquiera puede convertir entre los dos de esta manera. Así es que espero les sea útil. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda para pasar al siguiente ejercicio? Chat. Sí, el for es más resumido, pero hay opciones. Siempre a alguien le gusta una forma u otra o complicarse o facilitarse. ¿Sí? No tenga miedo. Ahora, lo otro. Vamos a hacer esto. Realizar un programa que calcule los valores de presión mediante la ecuación de Van der Waals correspondiente a los siguientes datos. Temperatura en el rango de menos 20 Fahrenheit a 50 centígrados. Calcular 25 datos al menos y mostrar únicamente los múltiplos de 5. Volumen de 150 pies cúbicos, presión tanto, constantes ABC. Esto en las unidades de atmósfera, litros, mol y demás. Masa, 3.5 libras. ¿De quién? Del CO2. Representar gráficamente la dependencia de la presión respecto a la temperatura. A ver, ¿cuántos auxiliares de química general están aquí? ¿Dónde está José? ¿Está José o huido? Un Joséas. ¿Dónde está Ariel? Creo que no vino. ¿Quién más? Hay unos 3 o 4 auxiliares, por lo menos acá, aunque no sean de química general. A ver, por favor, Joséas, recuérdeme la ecuación de Van der Waals. Rolando también está habilitado para decir eso. Te escucho. La presión Ya, más ya, A ya. por N al cuadrado Muy bien. sobre B al cuadrado, volumen al cuadrado, igual al volumen Ya, menos número de moles por B, ok. igual a nRT. Muy bien. Muchas gracias, Joséas. Entonces, esta es la ecuación de Van der Waals. Lo que me pide a mí, ¿qué es? No me pide represente gráficamente esto, sino la dependencia. O sea que yo tengo que calcular la presión en función de la temperatura. A ver, vamos a poner eso en cristiano. Quiere decir que yo voy a despejar. O sea que básicamente tendré que librarme de todo lo que está estorbando. Es decir, paso a dividir esto. Todo este término le voy a pasar a restar. Y listo. Ya tengo mi presión en función a la temperatura. Semejante a lo anterior. En este caso no va a ser igual a 0, sino que voy a tener alguna variable dependiente y otra independiente. ¿Cuál es mi X acá? La temperatura. ¿Por qué? Esa es la que está variando. ¿Y cuál es mi Y? Obviamente, la presión. ¿Sí? Entonces, esto medio que se va a ver como una recta, ¿no? ¿Por qué el volumen no varía? ¿Mm? Entonces si hubiésemos puesto el volumen variable a, sería más bonito. Tendría otro comportamiento, pero esto formalmente va a ser una recta. A ver, ¿con qué tipo de pendiente? ¿Negativa? No, va a ser positiva, pero veremos qué resulta. Ya estamos anticipando que es una recta.
Entonces, lo que tenemos que hacer es poner todo esto como función, ¿sí? A ver, vámonos a MATLAB. Primero, sagrado, creamos Van der Waals 1, 01. Yo le pongo ese nombre, ¿por qué? Porque es la primera con Van der Waals que vamos a hacer. Seguramente vamos a hacer unas 2 o 3 más en el futuro. Y acá yo tengo que escribir la función que me he propuesto. Yo puedo poner y es igual a f de t, ¿cierto? ¿Qué más? Aquí recién tengo que poner todo lo que me dictó y logramos despejar. Quiere decir que y va a ser igual a n por r por t dividido entre v menos b por n. Esto menos a por n elevado al cuadrado sobre b elevado al cuadrado. Ojo, ambas v's lentilabiales tienen que tener ya sea ambas mayúsculas o ambas minúsculas. Y si dudan de alguna operación, pónganla entre paréntesis. ¿Está bien? Porque alguien me va a decir, este NRT no se está multiplicando bien. Se está multiplicando bien, es correcta, pero tal vez van a dudar de los resultados. No hay problema. Me avisan. Ok, hasta acá. ¿Alguien se ha perdido? Nadie. Qué bueno. Espero que sí. Ok, entonces, tengo que empezar a poner los datos. Un dato que me dice la masa es de 3.5, pero son libras. Ok. Otro dato, la temperatura. Mm, Acá lo vamos a poner como comentario. Temperatura desde menos 20 grados Fahrenheit hasta 50 grados centígrados. Al menos 25 puntos. Listo. Otro. Volumen 150. V es igual a 150, pero son pies cúbicos. ¿Qué más? Presión. 211,051. Y esto es Pascal. Ah, bueno, pues alguien se ha rayado en los datos, ¿no ven? No tiene que existir presión. ¿Por qué? En realidad eso es lo que vamos a calcular. Constantes. A es igual a 3.64 y B es igual a 0.04267. Esto en unidades de atmósferas, litros, moles que correspondan. ¿Qué más? Creo que es todo, ¿no? Y miren, mientras fuimos colocando los datos, acá se ha ido coloreando cada una de las variables que ya tiene un valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto se denomina funciones y variables globales. Para todo este programa, V mayúscula vale 150, A minúscula vale 364, B minúscula tiene ese valor. Así es que hay que tener cuidado, ¿sí? Si no está coloreada es que no tiene un valor. Ojo, cuando está de esta forma, previo al final de la función total. Y sí, me van a decir, pero falta T, falta N, falta R. Ok. Podemos calcular en orden. Primero, R es constante, 0.0821. Listo. Y esto lo voy a poner acá al lado de las constantes para ahorrarme un espacio. ¿Qué más me falta? N. Me falta el peso molecular. Ah, pero yo sé, según el enunciado, que esto es dióxido de carbono. Entonces, N tiene que ser la masa, M, pero esta está en libras. Ajá. Tengo que transformar a gramos, multiplicando por 453.6. Y recién esto tengo que dividirlo entre el peso molecular del dióxido de carbono. Bueno, el peso molecular es 44.0098. Ya sabemos eso por los viejos traumas con montaña.
Entonces, ahí está. Si alguien prefiere no ponerle estos decimales por los malos recuerdos, no los ponga, no hay problema. Va a salir un aproximado. Ya tenemos casi todo coloreado con excepción de la temperatura, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es un rango. Si es un rango, bueno, yo puedo decir que va a existir una temperatura inicial que es menos 20 grados Fahrenheit. Ok. Y una temperatura final que es de 50 grados centígrados. ¿Qué tendré que hacerle a estos Fahrenheit y a estos centígrados? Tengo que convertirlos, ¿verdad? A Kelvin. Entonces, vamos a convertir. ¿Cómo se convierte de Fahrenheit a Kelvin? Se le resta 32, se divide entre 9, se multiplica por 5 y se le suma 273.15. ¿Y cómo se convierte de centígrado a Kelvin? Solamente se les resta, o se les suma, mejor dicho, los 273.15. Ya está. Ya tengo ambos en la misma unidad. Pero el volumen está en pies cúbicos. Yo no quiero pies cúbicos. ¿Por cuánto tengo que multiplicar o dividir para que esto se transforme en litros? Alguien, por favor, que me diga. A ver, veamos el chat. Nadie dice nada todavía. Pies cúbicos a litros, por favor. Pies cúbicos a litros a la 1. Pies cúbicos a litros a las 2. Ahí está la respuesta en el chat. Ojo. 28,317, 28,32, 28,368. ¿Está bien? Vamos a tomar en promedio la que tenga 3 decimales para que no haya discriminación, la media. 28,317. Entonces, quiere decir que un pie cúbico equivale a 28,317 litros. ¿Cómo va a afectar esto? Si estos son pies cúbicos, se multiplica por 28,317. Y lo propio podíamos hacer con la masa, pero yo he decidido ponerlo aquí y el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces ya está convertido esto a litros. Listo. ¿Ahora qué? Tengo que hacer un rango, ¿verdad? Ahora recién viene la parte divertida que es el for. Este for lo voy a limitar de buena manera y vamos a poner para la temperatura inicial, para el valor de la temperatura, desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Bueno, cada cuánto lo hacemos, porque yo no sé cuánto es menos 20. Entonces lo que vamos a hacer es poner linspace. Yo quiero que se formen estas cantidades y que existan 50 valores de por medio. Que sean 50 valores en total. Listo. Acá yo puedo tener un valor y, porque va a ser lo que estoy calculando en la ecuación, a partir de f, considerando el valor de t. El primer valor obviamente es t sub i, ti. El segundo valor va a ser con un incremento constante, otro incremento y otro incremento y otro incremento. Así es que, ahí está. ¿Cuál es la instrucción? A ver, veamos la instrucción. No me acuerdo la instrucción. Aquí está y dice que calcule los valores de presión y luego representar gráficamente presión y temperatura. Bueno, aquí está. Yo puedo calcular esto. Ya está calculado. ¿Y cómo lo voy a ir almacenando? Lo mismo de siempre.
Puedo tener un vector X y un vector Y, ir agolpándolos uno sobre otro y calcular. Oh, perdón, estoy en... Aquí está. No hay problema, si es que me confundo en pantallas de los programas, por favor me van a decir que sí está mostrando tal, no vemos la explicación en tal. Mis disculpas, ¿sí? Entonces acá este T va a generar desde la temperatura inicial hasta la temperatura final, que ya están bien convertidas a Kelvin, 50 valores. Y yo estoy decidiendo ponerlo en un Y minúscula, todo lo que resulte de las imágenes de la temperatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero presentar los datos, simple y llanamente le borro ese punto y coma, no me importa nada y le pongo ejecutar y lo guardo y se me llena la pantalla de cualquier cantidad de datos, ¿verdad? No, pues la idea no es hacer esto. Entonces, si yo quiero hacer una presentación, ¿qué voy a hacer? Voy a usar fprintf, donde f de t es uno de los valores que voy a presentar. Lo que yo podría hacer es poner la temperatura y luego la función de la temperatura. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que poner los marcadores. Puedo decir 6,3f, espacio del backslash t, porcentaje 6,3e, backslash n. ¿Qué significa todo esto? Ya sabemos que el porcentaje 6,3f es la característica que le vamos a otorgar a t. T se va a expresar en 6 cifras significativas donde 3 son decimales y f hace que esto sea un número real. Mientras que esto, que es la segunda característica, viene asociada a la segunda variable. No importa que sea un cálculo. Entonces va a tener igual 6 y 3 decimales y va a estar en notación científica. Este backslash n es salto de línea. Quiere decir que representa los dos valores y va a saltar de línea. Pero este backslash t significa un espacio tabular, lo que logramos presionando la tecla de tabulación que está sobre bloc mayúscula. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué saldrá? Si yo hago eso, miren, acá están mis resultados. Pero todo sigue ahí. Entonces, no me gusta, yo lo voy a borrar. Ahí está. Vuelvo a ejecutar, todo borrado. Con excepción de mis resultados. Ahí está. Listo. Y miren, este es el valor de la presión que se obtiene para cada una de estas temperaturas con estos datos. Siendo el último el más grande, obviamente. Pero se puede modificar la presentación, ¿sí? Porque yo no sé qué es cada cosa. Y me causa ansiedad el no saber qué sea cada una de estas columnas. Entonces, vamos a poner un display. Este display nos va a servir para objetos un poco más estáticos que no necesiten, que no requieran formato. Yo voy a poner acá temperatura y luego presión. Y a ver qué tal sale. Si hago eso, miren que simplemente, qué bueno, me dio, por lo menos nos da la referencia. Y podemos jugar con los espacios y miren que yo le he agregado unos cuantos espacios para poder ver. Jorge, dígame. Roberto, ¿se puede enumerar el resultado?
Repetime lo que me has dicho, hermano, porque te he escuchado más androide que nunca. Se puede enumerar los Ah, ya. Enumerar resultados. Sí se puede. Y lo vamos a hacer ahora. resultados. Sí, lo vamos a enumerar de la siguiente manera. Acá yo quiero que exista un, no sé, le vamos a poner números simplemente, un sharp. Entonces, ¿cómo voy a ir contando? Bueno, puedo ponerme un contador que diga que empezamos en 0 y simplemente acá hago que el contador sea incremental y voy a representar mi contadorcito al principio y lo voy a poner simplemente acá con 2 decimales y le voy a dar un espacio tabular. ¿Qué hicimos? Creo una variable c que va a ser un contador auxiliar que empieza en 0 y cuando realice el primer cálculo, cuando entre con t inicial, este ya va a tomar el valor de 1 y yo lo voy a imprimir primero y le voy a dar un formato. Le voy a reservar 2 espacios para que se exprese como el entero que es, como un dígito o un par de dígitos. Le voy a dar su espacio tabular y a ver qué pasa. Ahí está. ¿Qué les parece? Pero acá está lo que no queremos, en el sentido de que solamente se tienen que mostrar que, según el enunciado, a ver, veamos, mostrar únicamente los múltiplos de 5. Ahora vamos a aprender cómo se pone y se hace la discriminación para los múltiplos de 5. ¿Dónde estoy calculando este valor de C, que es el contador? Acá. Entonces, posterior a eso, tengo que poner un if. Este if me va a decir si es que yo necesito una condición y voy a poner mod. Mod es un comando que les voy a mostrar acá. Por ejemplo, 15 es par, ¿sí o no? No, obviamente, no es múltiplo de 2. Entonces, cuando yo ponga 15 mod 2, me va a salir 1. ¿Qué es eso? Es el residuo de la división entera. Pero, si en lugar de mod yo pusiese div, pues aquí no está empleando el div, solamente usa el mod porque la división entera tiene otra función y el div usualmente es herencia del Pascal. Entonces el mod es el residuo de la división entera. Lo que correspondería a un div, que sería la división entera, solamente nos va a dar cuánto resulta la división, el dividendo. Entonces acá yo pongo C y 5. Si es que este resultado es exactamente 0, y sí, he puesto doble igual. ¿Por qué? Porque un solo igual es asignación en MATLAB, pero doble igual es comparación. Entonces, yo estoy comparando este resultado de la operación de mod C con 5 contra el 0. Doble igual comparación. Si es que existe, bueno, o si es que cumple, entonces simplemente imprimo. Y si no, no hago nada. Verifiquemos. Ejecuto. Ahí está. Pero es casualidad. Bueno, pues vamos a múltiplos de 7 por si acaso. Ahí está, ¿verdad? Entonces ya saben cómo de cualquier cantidad de datos, contar los datos y simplemente escoger lo que necesiten. ¿Qué tal si solamente necesitan la mitad? Bueno, ¿qué hago? Yo sé que estos son 50. Y C es igual a 50 medios. Solo me va a mostrar eso. Pero no es igual de asignar, sino es igual de comparar.
¿Y han visto cómo me corrige el MATLAB? Rapidito. ¿Por qué? Porque aparecen estas rayitas, esta línea roja acá. Y si yo voy a poner el cursor ahí, dice, error al parsear, el igual. Esta es una sintaxis inválida para MATLAB. Entonces, sí corresponde doble igual, que es comparación, y en ese caso me sale 25. Ah, ya. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Antes de empezar a graficar. Si todo ha salido en una misma columna, puede ser que en ese caso no hayas puesto T en vez de N, porque \T hace que se forme un espacio tabular, mientras que \N hace que exista un salto de línea. Tengan cuidado con eso, nada más. Y si es que sigue saliendo al corregir eso, quiere decir que tal vez solamente has puesto un formato o demasiados formatos y no hay congruencia entre estos formatos, estas marcas de formato, con la cantidad de variables. ¿Por qué se pone doble igual? Claro, no hay problema. Un solo igual en MATLAB se usa para asignar un valor. Por ejemplo, acá yo digo que C vale 0. Acá digo que M vale 3.5. Acá que A es 364. Es asignación. Mientras que cuando yo quiero comparar, como es el hecho de una condición, ya no puedo usar igual. ¿Por qué? Porque es para asignar. En ese caso se emplea doble igual, porque es de comparación. Entonces, tenemos que tener, valga la redundancia, tener cuidado con esto. Es de sumo cuidado. Porque si yo me equivoco acá, ¡faf! Y le pongo un solo igual, error, me dice, error en su archivo en la línea 13, columna 16. Uso incorrecto del operador igual para asignar un valor a una variable. Use igual para comparar valores en una igualdad. Use doble igual. ¿Sí? Es por eso que usamos doble igual. Y siempre va a estar presente en las comparaciones. Por ejemplo, puede estar acá. Podría poner yo doble igual. Podría, si es que fuese necesario. O si no es en mientras, es en el if. Entonces, es por eso que se usa el doble igual, señorita. No tenga pena de preguntar, no hay inconveniente. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Alguien tiene alguna otra duda, por favor, antes de avanzar? Porque ya solo nos falta graficar. Chat, no, parece que no hay dudas. Ok. Esa última pregunta está medio chistosita, el de los negativos. No podemos tener negativos en este caso. La multiplicidad sí se va a dar en números enteros y sí puede haber un -15 y que es múltiplo de esto, sí, pero como estamos en un contador, el contador siempre va a tener carácter natural, positivo, ¿no? Es un número entero positivo. Así es que no existiría un contador negativo múltiplo de 5. Ok, ahora, otra forma de almacenar en vectores será la siguiente. Aprovechando que yo ya tengo un contador, voy a usarlo. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cómo lo va a usar? Vamos a crear. A ver, antes hablo en el chat. En el chat, a ver. No, después pregunta, me indica. Ok. Voy a crear un vector que se llame temperatura
cuya posición está definida por C y se le va a poner el valor de T. Y voy a crear un FT, o sea, FT. O puedo llamarle como yo quiera, que también va a ser un vector y en la posición C voy a evaluar la función con el valor de T. ¿Sí? Así lo voy a hacer. ¿Qué es esto? Es el vector de temperaturas. ¿Qué es esto? Es el vector de, ¿qué es lo que hemos calculado? Presiones. Entonces mejor presión. Y para que sea más congruente con 4, pres. O sea que tengo presiones y temperaturas. Ya no necesito estar acumulando. Si es que tengo un contador que me va a contar apropiadamente las iteraciones que estamos haciendo, yo puedo aprovecharme de ese contador y que también sirva como marca para mis vectores. El primer elemento va a ser 1. El primer elemento T mayúscula es TI, que es menos 20 Fahrenheit. El primer elemento de las presiones va a ser lo que resulte de evaluar la función con ese valor TI. Listo, ahí está. Entonces, automáticamente todo esto, contador, hace que se calcule y se guarde. Y no, nada tiene que ver con esto, porque esta es la discriminación para la impresión. Así es que tranquilamente esto va a guardar los 50 valores y al final yo puedo plotear qué contra qué. Independiente, temperatura, dependiente, presión. Le voy a poner un formato. Quiero que cada punto se represente con un círculo, que esto sea de color rojo y que las uniones entre estas sean con líneas punteadas. Ese es el formato y les voy a mostrar en un momento más cuáles son las condiciones del formato. Voy a decorarlo con un grid, voy a poner su malla, voy a ponerle un título que va a ser presión, temperatura. Le voy a poner la etiqueta al eje X. En el eje X tiene que estar temperatura y en el eje Y tiene que estar la presión. Listo. Bueno, si quiero ponerle unidades también se puede. Esto va a estar en Kelvin y esto va a estar en atmósferas. ¿Qué más faltaría? Grid, title, label. Nada. A ver, veremos si es que ha salido. Ejecuto. Y anticipamos qué tipo de curva tenía que ser. Una recta. Y aquí está. Esta es la recta. Sí, porque el comportamiento era de recta, así es que no pasa nada. Es recta. Listo. Esos son los resultados. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿A alguien no le parece lo que he hecho? Por favor, dígame, cuestióneme. Yo voy a aclararle qué es lo que ha sucedido. Y si quiero que mi temperatura esté en las 3 escalas centígrado, Fahrenheit y Kelvin, se puede hacer. Ya hemos visto que en el formato solo es cuestión de agregar estos marcadores de formato, darle el espaciado adecuado y poner las variables correspondientes. Así es que se puede. Y si quiero que mi presión se vea más bonita, bueno, pues depende cómo defina lo bonito, ¿verdad? Mi temperatura tiene muy pocos decimales. A mí me gusta el estilo montaño. Bueno, le podemos poner más decimales, pero tiene que tener en cuenta cómo es que va a afectar esto al aspecto estético. También, porque un buen programa no es solo aquel que nos da las respuestas, sino aquel que puede dejarse entender en todos los resultados e incluso nos da un criterio
para poder tomar una decisión. A ver, hay algo en el chat. Y si en caso que si fuera al revés, que Y temperatura y X presión, bueno, si fuese al revés, por alguna extraña razón, entonces yo intercambio estos dos. ¿Ah? De acuerdo a lo que entiendo es que si es que yo quisiera hacerlo al revés, o sea que en el otro eje esté el otro, bueno, pues solamente intercambio estos. ¿Se puede marcar los múltiplos de 5 de otro color en la gráfica? Sí, se podría, pero tendríamos que hacer una segunda representación. Si solo se graficaría los múltiplos de 5 e igual como se imprimió, también se puede. En el if mod c, ¿por qué pone 5? Ya. Se pone 5 porque el programa, o el problema, mejor dicho, nos está pidiendo que discriminemos y que solamente los múltiplos que son, o los cálculos que son múltiplos de 5, se impriman. Solo es por eso. Primero vamos a responder a eso. Porque nos dice calcular 25 datos al menos y mostrar únicamente los múltiplos de 5. Es por eso que es 5. Si nos pidiese los múltiplos de 10 o de 20 o de 1000, ponemos ese dato. Ahora, respondiendo a los demás. ¿Se puede marcar los múltiplos de otro color en la gráfica? Sí, se puede marcar. Lo que tendríamos que hacer es controlar los valores. Por ejemplo, yo tendría que establecer una gráfica de principio y cuando exista el if mod C5, ir marcando cada uno de esos valores. O almacenar en un segundo vector donde yo voy a darle otro formato a la impresión de este segundo vector. Si solo se graficaría los múltiplos de 5 e igual como se imprimió. Si yo quiero solamente almacenar los múltiplos de 5, todo esto, que es la forma de almacenar, tendría que venir acá. Tendría que bajarlo después de la discriminación de los múltiplos de 5. Y si quiero solamente imprimir los múltiplos de 5, pero quiero imprimir todos, pero que se me marquen en especial los múltiplos de 5, bueno, para eso tendríamos que hacer unas operaciones más. Yo puedo tener acá, por ejemplo, un T5 y lo voy a guardar en contador y voy a decir que es la temperatura. Y puedo también tener un P5 en minúscula que va a tener el contador y va a tener F de T y este mayúscula. Entonces, al graficar, yo le voy a poner hold on. ¿Por qué? Porque quiero graficar algo más. Y voy a poner otro plot que va a tener a T5 y P5 y le voy a dar otro formato. Yo quiero que esto tenga cuadrados de color negro y esto se una con rectas. Listo. Y como tengo dos gráficas, voy a tener que poner la leyenda para ambas. Esta, todos múltiplos de 5. Así. A ver, veremos si sale. Y les muestro algunos valores. No, aquí está. Veremos. A ver, ¿qué ha pasado acá? Estos no son necesariamente los múltiplos de 5. Veremos. Dice 250,71. A ver. En el chat primero. Ya. El formato que es porcentaje 2D quiere decir que va a ser
solamente un número entero representado por 2 dígitos. Como el contador es un número entero, entonces es más fácil que poner 3.2f. Directamente 2D o 3D o 4D, dependiendo del tamaño que vayan a tener estos dígitos o estos números. ¿Cuántos dígitos vaya a tener el número? Ahora acá, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Tenemos que poder explicar un poco. Hay algo un poco raro acá porque esto me marca el 00, ¿verdad? Y no debería existir el 00 porque no hay 00. Revisemos. De algún lugar ha salido y es que es en un múltiplo de 5. Bueno. A ver, a ver, a ver. Contador. Contador. T y F de T. TCFT. Está raro ese 00, pero ahorita vamos a encontrar por qué ha sucedido. Sí, porque este es el único que está haciendo que todo se vea un desastre. Ya que si por alguna extraña razón esto lo tomamos adecuadamente, miren cómo van a ver cómo se ve la gráfica. Si yo le doy el zoom requerido, ignorando ese valor que ahorita por alguna extraña razón está desfasándonos, miren, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya se marcan los múltiplos de 5 que queríamos en un principio. Ahí está. Eso solamente añadiendo un segundo vector que se ocupa de estos múltiplos. Pero como vimos que nos presenta un error, vamos a encontrar el error. Y si no es ahora, es para la siguiente. Si alguien va a encontrar el error, por favor lo va a compartir con nosotros. Yo también lo voy a buscar. Pero más importante, quiero saber si existe alguna otra pregunta. Por favor, antes de culminar la sesión. No hay otra pregunta. A ver, entonces yo pregunto. Natalia, Fabiola, Lady, ¿quién más? ¿Quién más no conozco? Nicole, Ricardo. ¿Qué le cambiarían o qué le aumentarían a esta presentación o a este programa, según su criterio? No están. Cuidado que estén haciendo eso en docencia, por favor, tienen que responder. ¿Sí? Antes del if podría ir el T5. A ver, veremos. Yo le podría modificar el múltiplo. Ah, bueno. Sí, es una buena sugerencia de Natalia que dice que podría poner la cantidad de datos que se quiere sacar y el múltiplo que se quiere mostrar. Tal vez quiere ver 1000 datos y solamente algunos múltiplos de 121. Está bien, no hay ningún problema. Y bueno, podríamos modificar todos los datos de entrada que se puedan ingresar manualmente, pero con las unidades que queramos, y luego hacer las conversiones y presentar en las unidades que nos pida. Y respecto a la corrección acá, alguien me dijo mover, antes del if podría ir el T5.
no nos conviene, porque este T5, al ser un segundo vector, necesita también estar dentro de la discriminación de la multiplicidad. Si es múltiplo de 5, sí va a ponerle el C. Pero acá lo malo es que está generando valores confusos. Entonces yo voy a aprovechar para poner un valor múltiplo, digamos, un M5, que va a empezar en 0. Y cada vez que vaya a llegar acá, le voy a sumar 1. ¿Sí? Estos dos últimos son contadores auxiliares, los voy a separar. Contadores auxiliares. ¿Por qué? Porque estoy contando a partir de estos. Entonces, cuando llegue acá al if y encuentre algo que concuerda con la discriminación, con la condición que estamos poniendo, yo le voy a aumentar 1 y voy a generar que en ese caso tenga el primer valor y se guarde todo de buena manera. Y a ver, veremos si es que esa era la solución. Tampoco es la solución. Miren, alguito se nos está escapando. Porque está generando el 0, 0 y recién está haciendo todo. Entonces, bueno, vamos a ver por qué será que resulta todo eso. Pero lo vamos a ver la siguiente semana. Espero que esta clase haya sido provechosa. Espero que si existan preguntas me las hagan por mensaje. Y recuerden que este video se va a subir a la brevedad posible a la plataforma de YouTube y se les va a enviar el enlace. ¿Sí? Cuídense mucho. Espero que tengan un muy buen fin de semana y vengan con ganas para la siguiente semana. En la fila 10, si lo ponemos C igual a 5, C igual a 5. No me convence, pero vamos a probar esa solución, señorita. Muchas gracias por la contribución. Bueno, entonces aquí concluimos la sesión del día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase.